están? Bienvenidos a todos a la segunda semana de la clase La Fe. Honestamente, la semana pasada aprendimos muchas cosas, pero hay dos puntos que quiero enfatizar el día de hoy. Y eso es número uno, la fe habla. Hablamos muchas escrituras la semana pasada. Si no lo ha visto, regrese y vea eso primero. Y número dos, hablamos si quiere ver si de verdad tiene fe acerca de algo. Escuche lo que está saliendo de su boca, porque aprendimos que de la abundancia del corazón habla la boca, por lo cual creí, también hablé. Entonces esas son cosas muy importantes, pero hoy lo que vamos a estar hablando es, ¿qué hago si siento que no tengo fe? O sea, necesito creer a Dios por un milagro o por algo en mi vida y siento que, pues, no tengo fe, o sea, siento que no tengo fe. Entonces, en otras palabras, yo tengo fe como en mi cabeza, o sea, yo sé que Dios hace ese tipo de cosas, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios provee, pero no sé si lo creo en mi corazón. Yo lo llamo fe de la cabeza versus fe del corazón. ¿Y sabe qué? Fe de la cabeza no funciona. Es bueno, es un buen lugar para comenzar, pero necesitamos fe en nuestro corazón, fe que cree de verdad en lo que Dios ha dicho. Entonces eso nos trae a nuestra lección de hoy. Vamos a comenzar en una escritura en Marcos 9, 14 a 27. Sí es un poquito largo, pero va a dar un buen fundamento para la clase de hoy. ¿Qué hago si siento que no tengo fe? Dice aquí, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y queda rígido. Les pedí a sus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Jesús responde, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace eso? ¿Hasta eso le pasa? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego, al agua, para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y mire lo que responde Jesús. ¿Cómo si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y el padre dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpeaba mucha la gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y jamás vuelves a entrar en él. El espíritu, dando y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. No sé, pero esta historia me impacta como madre, pero también como cristiana, porque ¿cuántos de nosotros hemos sentido así en algún tiempo de nuestra fe? O tal vez usted está sintiendo así hoy mismo, como el papá. Jesús le pregunta, ¿cree usted? O sea, todo le es posible para aquel que cree. Jesús le está diciendo eso. Y el padre dice, sí creo, pero ayúdame en mi poca fe. Él está explicando exactamente lo que acabamos de hablar en el principio. Es como que el papá sabe en su cabeza, sí, yo sé que Jesús puede, pero no sé si lo va a hacer para mí. No sé si vamos a ver el milagro ahorita mismo. Entonces le pregunto, tal vez si usted ha sentido así, que sí cree que Dios puede hacer algo, pero es un poquito difícil con la duda. Y tenemos que tener cuidado porque si leemos en Santiago, Santiago nos dice, el hombre que duda es como las olas del mar y que tal no recibirá cosa alguna del Señor.
Entonces no podemos ser gente que duda, no podemos ser esta generación incrédula, no podemos ser personas de poca fe. Tenemos que crecer o aumentar nuestra fe. Entonces tenemos que comenzar con el punto número 1. El punto número 1 es: todos han recibido fe como un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino es un regalo de Dios. Ahora vamos a ir a Romanos 12:3, y en este sí estoy leyendo de la Reina Valera. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual también que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Wow, entonces, punto número 1, tenemos que entender que Dios ya le dio fe. O sea, no tenemos que hacer algo para obtener fe. Lo que tenemos que hacer es crecer nuestra fe, es ejercitar nuestra fe. Pero ya tenemos, dice aquí, la medida de fe. O sea, hay una medida que Dios ya nos dio como regalo y ya tenemos fe, ¿ok? Sabemos que la fe viene de Dios, es don de Dios. Se le ha dado a cada creyente y es la misma medida de fe. Mire, algo también importante que tenemos que entender es que Dios ya lo ha hecho, o sea, no es algo que Él va a hacer en el futuro. Tenemos que entender, en esta escritura dice: ya le ha repartido a cada hombre la medida de fe. Entonces ya tiene la fe que necesita para su situación. Cada creyente tiene una medida del tipo de fe de Dios. Dios hace que todos comiencen de la misma manera. No le da a una persona más fe que le da a otro. Cada uno le da la medida de fe. Entonces tu fe crece según lo que haces con ella. Ese es un punto muy importante. Si yo estuviera tomando notas, escribiría eso, porque dice: entonces tu fe crece según lo que haces con ella. Mucha gente ha hecho que su fe ha hecho de su fe lo que el hombre, no sé si ustedes recuerdan la parábola de los talentos. Recuerda que había un hombre que tenía 5, otro 2 y otro 1, ¿recuerdan? Y el que tenía un talento, ¿qué hizo? Escondió su talento, no lo usó, no lo invirtió, no hizo nada. Y sabe que mucha gente ha hecho eso con su medida de fe que Dios le ha dado. Han escondido, es como que han tomado su fe, lo han envuelto en una servilleta y lo tienen en su bolsa. No están usando su fe. Depende de que usted haga con la medida de fe, es lo que va a pasar. Entonces, el número 2 es: esta medida de fe se puede aumentar. Qué buenas noticias. Y quien va a aumentar su fe no es Dios, sino eres tú. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces pedimos a Dios algo que Él ya ha explicado en su palabra que nos corresponde a nosotros. Y aumentar nuestra fe es algo, porque nosotros podemos aumentar nuestra fe. Y vamos a hablar un poquito de eso, de cómo. ¿Cómo puedo aumentar mi fe si yo siento que no tengo fe en una situación, que no estoy creyendo de verdad en mi corazón acerca de algo? Yo sé aquí en mi cabeza, pero en mi corazón realmente no estoy creyendo por mi milagro. Para aumentar su fe hacemos 2 cosas. Número 1, alimentándola con la palabra de Dios. Y número 2, ejercitándola o poniéndola en práctica. Entonces son 2 maneras que podemos hacer crecer nuestra fe. La Biblia a veces usa términos humanos para que podamos entender. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 4:4. El hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Entonces, entendemos como nuestro cuerpo humano necesita pan, o sea, necesita comida para vivir. ¿Es cierto o no? Se necesita comida 3 veces al día, la mayoría de las personas, para poder ser fuerte y hacer lo que necesita hacer, para pensar bien, para que su cerebro, sus órganos funcionen. Y es igual para nosotros, y eso es lo que Jesús dice: si no, en nuestra vida espiritual vamos a vivir de cada palabra que salga de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es como nuestro pan diario. Pero hay mucha gente, y honestamente no abren su Biblia
Nunca. Tal vez durante el culto en la iglesia o tal vez en ese tiempo de estudio, pero de allí ni abren su Biblia. Hay otras personas que vienen a la iglesia, vienen a un estudio bíblico y ni abren su Biblia, no estudian su Biblia. Entonces su espíritu, su fe está desnutritivo, o sea, no tiene lo que necesita para crecer. Amén. Y sabemos, si comemos alimentos saludables con regularidad, vamos a fortalecernos físicamente. Pero ¿sabe qué? Si solo comemos y no hacemos ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Una persona bien grande y con todos nuestros músculos así, plácidos, podemos decir. Pero en Dios, Él quiere que nosotros podamos tener la fe que Él ya nos dio y que podemos alimentar esta fe con la palabra de Dios y podemos ejercitar nuestra fe creyendo por cosas pequeñas y después cosas más grandes y después cosas más grandes. Amén. Y así estamos aumentando nuestra fe. Es igual como las personas que van al gimnasio. Cuando uno empieza en el gimnasio, no va a ir, ¿verdad?, a levantar aquellos grandes pesos que son inmensos y súper pesados. Sino uno comienza con un peso tal vez de 5 libras, ¿verdad? Y hace su ejercicio. Y después de acostumbrarse a eso, ya va al siguiente nivel, al siguiente nivel. Y alguien puede mirar a alguien con muchos músculos y decir, ¡qué injusticia! Él sí tiene músculos y yo no. Pero la gente va a decir, hermana, tú puedes tener los músculos que ella tiene, solo tiene que hacer ejercicio. Es igual con la fe. No podemos mirar a un hermano y decir, no es justo. Dios, ¿por qué está contestando la oración de ella o de él y no la mía? Y lo que yo le digo, hermano, hermana, se nos ha dado la misma medida de fe a todos, solo que tenemos que alimentarla y ejercitarla. Amén. Esos son puntos muy importantes. Es como el pastor Pablo dice, él ha dicho eso muchas veces, si usted viene aquí a la iglesia City Hope, él dice, hay personas, por ejemplo, que nunca le han confiado a Dios o nunca han creído a Dios por una enfermedad pequeña, por ejemplo, con un dolor de cabeza. Sin pensarlo, ¿verdad? Echen una pastilla ni han tomado un tiempo de orar. Y después, en el tiempo, ya están enfrentados con un gigante en el área de salud y no han aumentado su fe, no han ejercitado su fe, no han alimentado su fe con la palabra de Dios. Y ahora es difícil creer porque están tratando de levantar un peso gigantesco con músculos, todo así. ¿Están conmigo? O igual tenemos otras personas que tal vez nunca han creído a Dios ni por una bicicleta, ni por un carrito viejo, y ahora están creyendo a Dios por el carro del año. Y animamos a aquellos hermanos, hay que comenzar ejercitando su fe por algo pequeño, creyendo a Dios que Él suple sus necesidades con algo pequeño primero. Y por eso yo animo a los jóvenes, o sea, hay que empezar a creer a Dios por sus finanzas antes de que ya tiene que suplir para toda una familia con hijos y una esposa. ¿Están conmigo? Entonces tenemos que crecer nuestra fe igual que crecemos con nuestros músculos. Y la verdad, aquí quiero hacer una pausa porque el ticket o la clave de esta semana es músculos, ¿ok? Y lo estoy haciendo en medio esta vez y no siempre al final para que nunca sabemos cuándo va a aparecer. Pero la clave de esta semana es músculos. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos bien y ejercitamos en lo físico, vamos a ser personas saludables. Es igual en lo espiritual. Y me encanta este dicho de F.F. Bosworth. ¿Por qué no escuchen eso conmigo? Me fascina. Él dijo, la mayoría de cristianos alimentan su cuerpo con 3 comidas calientes al día y su espíritu con un refrigerio frío a la semana. Y se preguntan por qué son tan débiles en la fe. Es un buen punto. Porque sí, muchos de nosotros hacemos eso y tenemos que crecer. Ahora vamos a hablar de cómo podemos alimentar o cómo podemos crecer esta medida de fe que ya tenemos. Recuerda, todos hemos sido dados esta medida de fe. Romanos 10:17. Es un versículo muy importante, muy clave para la clase de fe. Dice,
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo viene fe? ¿Cómo podemos aumentar la fe que Dios nos ha dado? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y sabe que yo traje algo para mostrarles. Esas son algunas tarjetitas personales mías, ¿ok? Porque yo quiero vivir lo que estoy predicando a ustedes. Y eso es para un asunto en mi vida personal, entonces no les voy a leer lo que tengo en mis tarjetitas. Pero aquí están, y mire, cada uno de ellos tienen escrituras diferentes. Entonces, si siento o no tengo fe en una área, ¿cómo es que puedo hacer que crezca la fe que Dios me ha dado? Es leyendo escrituras. Entonces, en la mañana, en la noche, cuando está en el servicio sanitario, donde quiere que usted esté, cuando está en su hora de almuerzo, puede sacar sus tarjetas y empezar a confesar, ¿ok? Y las mías están en inglés porque me gusta hablar inglés. Pero usted tiene que hacer eso si está creyendo por algo. Tal vez usted tiene una adicción y necesita romper la adicción. Entonces, hoy mismo tiene que sacar escrituras, escribirlas y hacer crecer su fe para que pueda creer por su libertad en Cristo. Amén. Si está creyendo por algo en sus finanzas, mucha gente lo que hacen es que oren a Dios, pero no oren con fe. Y la Biblia dice en Santiago, el que ore así y duda como la ola de mar, no cree que va a recibir cosa alguna del Señor. Es una verdad dura y no nos gusta escucharlo, pero es lo que la Biblia enseña. Para poder recibir de Dios tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para acercarnos a Él tenemos que tener fe. ¿Están conmigo? Tenemos que creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces digamos que está creyendo por algo en sus finanzas, un rompimiento. Entonces, hermanos, saca todas las escrituras acerca de finanzas, les escribe en una tarjetita, en un cuaderno, ¿ok? Y cada vez que empieza a venir la duda en su vida, y ustedes saben cómo es, uno ora, sale de su closet de oración y ¡plá! Viene la duda, ¿es cierto o no? ¿Y cómo podemos trabajar eso? Alimentándonos de la palabra de Dios, ¿ok? Y es exactamente lo que Romanos 10:17 dice. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios fortalecerá la seguridad, la confianza y la fe en su corazón. Entonces, después ya es tiempo de ejercitarla. Vamos a leer algunas escrituras que nos muestran y nos comprueban que nuestra fe puede crecer. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. En cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. ¡Wow! ¡Qué bonito! Aquí el apóstol Pablo escribiendo a esa iglesia dice, hey, estoy feliz y estoy dando gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque su fe va creciendo más y más. Entonces nos muestra que la fe puede crecer. Lucas 12:28 dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Sabe que esta escritura me llama mucha la atención porque no está hablando de otras cosas, está hablando de ropa, de cosas muy sencillas en la vida. Y Dios dice, hey, si yo pongo ropa, si yo visto a la hierba que está en el campo, que hoy es y mañana ya no hay, ¿cuánto más haría por ustedes, gente de poca fe? Entonces, escuchar poca fe significa que también podemos tener mucha fe, también podemos tener poca fe. Vamos a Mateo 14:28. Dice, sí, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
una vez más nos explica y nos muestra muy claramente qué hace la duda a nosotros cuando estamos creyendo por nuestro milagro, cuando estamos creyendo por algo, ¿ok? Y Pedro iba caminando muy bien sobre el agua, sus ojos puestos en Jesús, obedeciendo que Jesús dijo, ven a mí. Pero ya empezó las olas, ya empezó el viento. A quienes eso le ha pasado, está creyendo por algo, pero ya empieza a recibir una mala noticia, un reporte negativo de doctor, una cuenta que no supo y está por pagar. Ay, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Un reporte negativo. Todas esas cosas son como los vientos y las olas. Pero Jesús, ¿qué dijo al final a Pedro? Le dijo, ¿por qué dudaste? Sabe que la duda nos hunde. Y tenemos que mantener nuestra fe fuerte. ¿Cómo? Confiando en la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios. Mateo 8:5 es una historia que sabemos también acerca de un centurión. Y me gusta la historia porque nos muestra también como los dos ejemplos de alguien que tuvo poca fe, también vemos el ejemplo de alguien que tuvo mucha fe. Entonces dice en el versículo 5 de Mateo 8. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Qué bonito. Pasamos aquí por un momento. ¿Se imagina el gran gozo de recibir a Jesús en su casa? Que Jesús venga a su casa a poner manos, a levantar a su siervo que está muy enfermo. Pero el centurión, quien tiene mucha fe, escucha lo que él dice. No, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Y el otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír eso, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, le aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero se les echará afuera en la oscuridad, donde habrá llanto y rencillar de dientes. Y luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como que creíste. En esta misma hora aquel siervo quedó sano. Esta historia es tan poderosa para nosotros el día de hoy. ¿Qué está diciendo? Jesús está diciendo, ok, solo tiene que creer. Una palabra tuya basta, dice el centurión. Yo sé que si tú dices va a estar sanado, entonces yo creo con todo mi corazón y va a ser hecho. Y así Jesús respondió, vaya, todo se hará tal como creíste. ¿Sabe que tenemos un libro entero de palabras de Dios? El problema, si somos muy honestos como personas, no creemos de verdad lo que Dios ha dicho en su palabra. Empezamos esta charla con una escritura que dice, si puedo, por supuesto que puedo. Para aquel que cree, todo le es posible. Yo creo que tenemos que aumentar nuestra fe para poder creer por cosas, por milagros en Dios en este tiempo. El problema es que no le estamos alimentando a nuestra fe. Romanos 4:19, otra escritura que me encanta acerca de Abraham. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Wow. ¿Y sabe qué? Podemos pausar aquí en esta escritura mucho porque podemos aprender muchas cosas de aquí. Número 1, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, es fácil debilitarnos en nuestra fe cuando consideramos las cosas alrededor. ¿Qué tenemos que considerar?
la palabra de Dios, no nuestras circunstancias. Y Abraham dice que no se debilitó al considerar su cuerpo. Yo les recomiendo, no consideran las noticias, no consideran las cosas negativas que vienen a su vida, considera lo que dice la palabra de Dios. Y sabe que él tenía circunstancias bien negativas y bien contrarias a lo que él estaba creyendo a Dios. Número uno, él ya tenía casi 100 años. ¿Cómo que un abuelo de 100 años va a tener un hijo? O sea, sabemos lo imposible de este milagro. También sabemos lo difícil que es una mujer ya avanzada en edad que nunca pudo tener hijos, ni joven. ¿Cómo que ellos dos van a venir juntos y van a tener un hijo? O sea, es imposible, hablando en términos naturales. Pero dice la palabra que no se debilitaron en fe, sino, escuche lo que dice, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos fortalecernos en fe? Yo me imagino, porque en aquel entonces no tenía la palabra de Dios, pero él sí tenía la palabra de Dios hablado a él. Recuerda que Dios le había sacado a Abraham y le dijo, hey, miren las estrellas, miren la arena, así va a ser su descendencia. Entonces me imagino que Abraham salía a ver, Dios ha prometido, en tu palabra lo que me dijiste es cierto, yo creo. Y él se iba a recordar de la promesa de Dios. Y número dos, ¿qué hacía? Dice aquí, dando gloria a Dios. A veces lo que tenemos que hacer en ese momento de espera, o sea, de la promesa hasta ver el resultado, es levantar nuestras manos y decir, Dios, te damos gracias. Yo te doy gracias antes de ver el resultado en lo natural. Amén. Y eso es lo que Abraham hizo. Y sabemos el gran milagro que Sara, una mujer anciana, tuvo su bebé, le puso como nombre Isaac. Isaac significa risa. Me imagino que fue bien chistoso para ella que ella salió embarazada a esta avanzada edad. Pero Isaac ya fue el padre de todos que vinieron después de la nación de Israel. Qué bonita historia acerca de la fe. De todos esos versículos podemos concluir que la fe puede ser débil y también puede ser fuerte. Les estoy probando a través de las escrituras que la fe puede crecer. O sea, recibimos la medida de fe que Dios nos da y de allí puede crecer o puede disminuir. Ya mencionamos que la Biblia habla de un fe creciente en 2 de Tesalonicenses 1:3. Ahora quiero hablar algunos. Y no voy a leer toda la escritura, solo les voy a decir el sitio y ustedes pueden copiarlo en sus notas, ¿ok? También sabemos en Hechos 6:5 que Esteban estaba lleno de fe. Entonces podemos tener poca fe y también podemos estar llenos de fe. Sabemos que Esteban, sabiendo su llamado, él dio su vida, ¿verdad? Y dio su vida como mártir. En aquellos tiempos y él fue apedreado hacia su muerte. Santiago 2:5 menciona una fe rica. Qué bonito. Santiago 2:22 habla de una fe perfeccionada. O sea, podemos lograr a través de los años de caminar con Dios, a través de meternos en la palabra de Dios, a través de ejercitar nuestra fe. Podemos crecer a un lugar donde dice una fe perfeccionada, donde no dudamos, cuando confiamos en nuestro Dios, cuando sabemos lo que Él ha prometido en la Biblia, lo va a hacer. Cuando sabemos, si su nombre es Jehová Rafa, entonces me va a sanar. Si su nombre es Jehová Jireh, va a suplir. O sea, cuando nuestra fe no está así basado en las circunstancias que vemos alrededor. Primero de Timoteo 1:5 habla de una fe no fingida. O sea, podemos fingir nuestra fe. Y me gusta eso porque es fácil en la vida de cristianos. Como alguien puede decir, sí, hermano, creyendo contigo. Y tal vez no están creyendo contigo para nada. Tal vez están en duda. Amén. Podemos fingir nuestra fe, pero tiene que ser una fe real, una fe genuina en nuestro corazón.
También en Timoteo 1:5 habla de una fe que es genuina y sincera. Primero de Timoteo 1:19 habla de una fe naufragada. O sea, podemos tener fe y después naufragar. Eso es muy importante. Y primero de Juan 5:4, y me encanta, habla de una fe que vence al mundo. Amén. Yo creo personalmente, yo puedo crecer más y más en mi fe, pero yo sé que no estoy donde estuve cuando comencé. Amén. He alimentado mi fe y sabe lo interesante, uno puede alimentar su fe en una área y estar fuerte en una área, como creer por finanzas, por ejemplo. Tal vez mi fe está fuerte en esta área y voy a otra área y tal vez necesito crecer mi fe en otra área, de creer lo que Dios dice en esta área para mí. Amén. Sabemos que la medida de fe a cada creyente puede crecer. Su fe puede fortalecerse alimentándose de la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Son dos cosas: alimentando de la palabra de Dios y ejercitándola. Amén. Igual como nuestro cuerpo físico. Bueno, físicamente hablando, si solo comieres un bocadillo frío a la semana, vamos a estar bien débiles. Yo sé, en los tiempos de ayuno veo a algunos hermanos, que están en completo, o sea, solo faltar una comida de su comida natural es muy difícil. ¿Y cómo creemos que vamos a estar fuertes espiritualmente si ni nunca tomamos un tiempo de alimentarnos? Y el único alimento que recibimos es el alimento que da el pastor los domingos. Entonces seguimos siendo como bebés que solo abrimos la boca y recibimos lo que alguien más nos da. Vaya, eso es importante, pero no podemos quedarnos ahí como creyentes maduros. Tenemos que decir, gracias pastor por este comienzo de mi semana, pero yo voy a tomar esta palabra y durante la semana voy a alimentarme más y más, voy a crecer mi fe. Y en las áreas que tal vez no estamos hablando, pero yo puedo buscar mis propias escrituras en la Biblia, voy a alimentar mi fe, voy a crecer mi fe, voy a ponerla en práctica. Amén. Es algo muy importante. Entonces, si queremos que nuestra fe crezca, debemos alimentarla más que una vez a la semana. Amén. Si quieres que tu fe crezca, tienes que empezar donde estás. Nadie sube una escalera empezando arriba. ¿Cómo es que subimos una escalera? Empezando aquí abajo. Y sabe que tenemos que hacer eso en nuestra fe, poco a poco, paso por paso, ir creciendo en nuestra fe. Pero le animo, hermano, empieza a crecer su fe en las cosas pequeñas hoy, antes de que esté enfrente de un gigante y no tiene nada de músculos, no tiene nada de fe y no puede creer a Dios por su milagro. Empiece desde hoy, cuando necesita un pequeño milagro, una pequeña respuesta de oración, un pequeño dolor o algo pequeño, empieza a crecer su fe en estas áreas. ¿Están conmigo? Amén. Recuerde que el hecho de que alguien se haya alimentado más la palabra de Dios y que haya ejercitado su fe no es un señal de que Dios le ama más. Pero hay mucha gente que así piensa. O sea, ven a alguien fuerte en su fe y piensan, es que es un favorito de Dios. Como ella es pastora, de seguro Dios le dio más fe. No. Leímos al principio, Dios ha dado la medida de fe a cada persona. Todos comenzamos iguales. Igual que todos comenzamos con el mismo grupo de músculos. Y yo puedo hacer mis músculos crecer o estar en un lugar completamente flácido. Así que tenemos que mantener una actitud positiva acerca de nuestra propia fe. Reconozca que ya tiene fe y puede hacer su fe crecer. Alimente su fe y ejercitarla donde se encuentra en su camino cristiano. Y sabe que, hermanos, la Biblia nos dice, con solo fe del tamaño de una semilla de mostaza, y quienes han visto la semilla de mostaza, podemos mover montañas. Pero sabe que yo siento en mi corazón, hay mucha gente que tiene montañas frente de ellos y nunca han movido algo más chiquito, de tal vez piedritas enfrente de ellos. Y sabe que es tiempo de mover algo pequeño
ir más grande y ya cuando ve una montaña puede decir, "Ja, eso va a ser fácil". Y sabe que es exactamente lo que David hizo, porque él no encontró con el gigante un día, no. El día que vino el gigante, ¿sabe lo que él dijo a Saúl? Dijo, hey, eso no va a ser ningún problema para mi Dios, porque cuando vino el oso, yo lo agarré con mi Dios. Y cuando vino el león, también lo agarré. Entonces ese gigante incircunciso no será nada difícil para mi Dios. Mire cómo David iba creciendo su fe y ya cuando llegó el gigante, no fue difícil. Amén. Déjenme orar por ustedes y hermanos. Les animo a escribir la palabra de Dios en tarjetitas, en un cuaderno durante esta semana. Es tiempo de aumentar y crecer en nuestra fe. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo hoy con los hermanos de segundo año. Yo oro, Señor, ya en esta edad ya de haber pasado el primer año, que ya en segundo año podemos crecer, podemos aumentar nuestra fe, de llegar a otro nivel en creer a Dios por los milagros que necesitamos. Sabemos que tú cuidas de nosotros, sabemos que tú provees para nosotros, Señor. Te queremos, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana.